Aquella mujer fue sorprendida en el acto de una falta indebida. Un grupo de hombres la cargaba y mientras la llevaban la acusaban. Gritaban que había que condenarla, no era justa, no había que perdonarla. Y ella muy adentro, atemorizada, decía: hoy la vida se me acaba. Pero él se inclinó y en el suelo escribió: teniendo el poder de acusarla, no la acusó. Más bien le preguntó: ¿dónde están los que te acusan? Ninguno quedó. Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Dios no es como los hombres, Dios no es. Dios no es como los hombres, Dios no es. Dios no es como los hombres, Dios no es. Dios no es como los hombres, Dios no es. Dios no es como los hombres, Dios no es. Dios no es como los hombres, Dios no es. Dios no es como los hombres, Dios no es. Dios no es como los hombres. Aquella mujer fue sorprendida en el acto de una falta indebida. Y un grupo de hombres la cargaba y mientras la llevaban la acusaban. Gritaban que había que condenarla, no era justa, no había que perdonarla. Y ella muy adentro se atemorizaba, decía: hoy la vida se me acaba. Pero él se inclinó y en el suelo escribió: teniendo el poder de acusarla, no la acusó. Más bien le preguntó: ¿dónde están los que te acusan? Ninguno quedó. Y vete y no peques más. Dios no es como los hombres, Dios no es. Dios no es como los hombres, Dios no es. Dios no es como los hombres, Dios no es. Dios no es como los hombres, Dios no es. Dios no es como los hombres, Dios no es. Dios no es como los hombres, Dios no es. Dios no es como los hombres, Dios no es. Dios no es como los hombres. Si tú caes, el hombre te señala. Si tú caes, el hombre te condena. Si tú caes, el hombre no perdona. Pero Dios no es como los hombres. Si tú caes, el hombre te señala. Si tú caes, el hombre no perdona. Si tú caes, el hombre te acusa. Pero mi Dios no es como los hombres. Óyeme, si tú caes, el hombre te señala. Si tú caes, el hombre te acusa. Si tú caes, el hombre te señala. Si tú caes, el hombre te señala. Si tú caes, el hombre te acusa. Si tú caes, el hombre no perdona. Pero Dios no es como los hombres. Dios no es. Pero Dios no es como los hombres. Dios no es. Oye, Dios no es como los hombres. Dios no es. 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 No es como los hombres, Dios no es. Dios no es. Dile que está a tu lado: Dios no es como los hombres, Dios no es. Dios no es como los hombres, Dios no es. Dios no es como los hombres, Dios no es. Dios no es como los hombres. Yo quiero escuchar al pueblo para entregar esto. Dios no es como los hombres, Dios no es. díselo. Dios no es como los hombres, Dios no es. Opa, Dios no es como los hombres, Dios no es. Dios no es como los hombres. Yo quiero escuchar al pueblo, al pueblo, al pueblo. Dios no es como los. Dios no es.
Yo quiero que tú le pongas la mano al hombro que te queda a tu lado y le digas: fallaste. Fallaste, díselo, fallaste. Cometiste una falta, pero Dios no es como los hombres. El hombre te acusa, el hombre te señala, pero Dios está dispuesto a darte su mano, extenderla y levantarte del suelo. Tengo que decirte: Dios no es, Dios no es, Dios no es, Dios no es, Dios no es. Dios no es como los. Dios no es como los. Quiero escuchar al pueblo. Se puede escuchar mejor. Es como los hombres, Dios no es. Dios no es como los hombres, Dios no es. Dios no es como los hombres, Dios no es. Díselo. No es como los hombres, Dios no es. Dile que está a tu lado. Se viene a levantar las manos. No te voy a dejar en el suelo. Mírame, no tengo una piedra en la mano. Solo vine a buscarte. Yo no vine a señalarte. Levántate. 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 Pero él se inclinó y en el suelo escribió: de acusarla nunca la acusó. ¿Dónde están los que te acusan? Ninguno quedó. Le dijo: vete y no peques más. Dios no es como los hombres, Dios no es. Dios no es como los hombres, Dios no es. Dios no es como los hombres, Dios no es. Dios no es como los hombres. Dios no es como los hombres. Dios no es. Cántalo con fuerza. No es como los hombres, Dios no es. Dios no es como los hombres. Dios no es. Dios no es como los hombres. Dios no es. Dios no es como los hombres, Dios no es. Mira esa mujer. Esa mujer está sintiendo que las túnicas del maestro las están abrazando, la están abrazando. Aquí está el Cristo que perdona pecados. Aquí está el Cristo que busca limpiar tus vestiduras para que puedas ser parte de ese evento. Aleluya. A su nombre. Alma mía, adora a Jehová, no vean nada como el final.